Hoy se cumple un hito, y es que esta colaboración la venimos esperando hace ¿cuánto? ¿5 años? Y aún así, créanme que la espera valdrá la pena. Y es que hoy nos visita una verdadera investigadora, de esas que se sumergen en los temas y nos traen sus propias conclusiones, dándole un valor agregado al mundo del misterio. Alguien a quien aprecio mucho y que me alegra que haya regresado con sus videos. Hoy nos visita Sonia, del canal A Enigma. ¿Cómo estás, Sonia? Bienvenida. Hola, pues muy bien y encantada de estar aquí y de poder haber materializado por fin esta colaboración. Antes que nada, me gustaría que nos compartas tus redes sociales, tu método de contacto y sobre todo que nos hables de tu nuevo proyecto que seguro a muchos les va a encantar. Pues mis redes, siempre que busquéis Sonia a Enigma o alguna variación, os saldrán. Y nada, el proyecto es a Enigma 2. La palabra enigma con una adelante, que va en latín, y el numerito 2 detrás. Porque, bueno, estoy haciendo experimentos. Yo creo que mi canal quedó shadowbaneado. Entonces quiero un canal para bonito y aprovechar mi canal para poder hablar ya sin censura, por así decirlo. Y quienes no la hayan conocido, háganse el favor, pasen por su canal, suscríbanse, que realmente es muy interesante todos los videos que hace. Pero antes de comenzar ya metiéndonos en el tema, te adelanté que te iba a hacer una pregunta. Pero primero quiero preguntarte cómo recordás tus inicios en el mundo del misterio. ¿Qué temas te llaman la atención? ¿Qué fue lo que capturó para que te dediques a esto? No sé, es que es todo como que fue fluyendo muy natural, ¿sabes? O sea, yo de pequeña a mi madre le gustaban mucho estos temas y tenía la casa llena de libros. Y lo típico de lo típico de cuando eres un niño y estás en verano, ¿no? En plan, mamá, me aburro. Ujú. Mi madre me decía, pues abre un libro. Y nada, era una cosa que se hablaba con total naturalidad en mi casa y por eso como que no recuerdo un punto de inflexión como así cuenta mucha gente, ¿no? De que pues quizás tuvo un avistamiento o escuchó una historia o algo, no, para mí ha sido como algo con lo que prácticamente he crecido. ¿Y cuál es tu incidente ovni preferido? Ya metiéndonos en tema. Imposible que te diga uno solo. No, no Te di se tiempo para pensar. puede. Sí, no, pero no se puede. No se puede. Te voy a mencionar uno que menciono también en muchas colaboraciones, porque es que me parece que engloba muchas ideas que tratan de dar explicación a la verdadera naturaleza del fenómeno, vamos a decir. Y es un caso en Francia en el que unos seres con los que se encuentra pues un señor tranquilamente que fue a recoger leña, le acaban diciendo que cuando les pregunta qué son, le dicen que son demonios. Y entonces para mí esto engloba y casa muy bien con toda la teoría de Jacques Vallée, por ejemplo, ¿no? De este fenómeno que toma, es lo mismo pero tomando diferentes máscaras a lo largo de la historia para presentarse Ujú. según lo que nosotros esperamos ver y pues también un poco con la teoría de la distorsión de mi admirado José Antonio Caravaca, por ejemplo. ¿Sabes con cuál me gusta a mí? El incidente de Rachelham. Uf, y entrevisté a uno de los testigos, no sé si lo viste. No, no lo sabía. Es el último vídeo de mi canal, creo. Voy a tener que verlo, perdón, No pero te preocupes. es algo increíble porque estamos hablando que esos son los que me gustan a mí, ¿no? Los militares o gente formada que termina teniendo un avistamiento, porque es una persona que sabe distinguir tecnología, que sabe vivir con eventos de shock, convivirlos y procesarlos. Y es muy interesante sobre todo por el mensaje que deja al final, ¿no? Esos código binario y la referencia a High Brasil, que es como la Atlántida, pero de los mitos de Gran Bretaña, es un tema que a mí siempre me vuelve a la cabeza. Pues que sepas que está a punto de salir un documental sobre el tema, sobre el Ujú. caso, en el que colabora pues este testigo que te digo Ujú. al que tuve la oportunidad de entrevistar. Entonces, me parece que iba a salir ya para este año, lo preguntaré. Te Ah, voy a estar interesará atento. seguramente. Sí, 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 sí. Es de los temas que siempre me llaman la atención y que aparte recuerdo con cariño de haberlo visto en documentales antiguos cuando era chico. Pero vos hoy nos preparaste unas historias que no me quisiste adelantar nada, pero que me aseguraste que iban a ser extrañas y bizarras en todo el espectro de la palabra. Así que quiero escuchar la primera. Tú querías bizarro, yo te traigo bizarro. Será porque para casos ovnis siempre hay lo absurdo, ¿no? Que le gusta tantísimo aparecer. Pues mira, te voy a contar.
Uno de tu tierra, para empezar. Ujú. Pero uno de tu tierra que además parece ser que es bastante desconocido, no sé por qué, pero mi amiga y también admirada Deborah Goldstern me comentó que se quedó alucinada cuando le conté sobre el caso porque no lo conocía. Y bueno, pues sucede en La Pampa. Ujú. Nos tenemos que ir a 1950, ¿eh? Ojo, hacia el mediodía y nos ponemos en el 15 de mayo. Y entonces tenemos a un italiano que es un arquitecto que se llama Enrico Carotenuto Bosa, que está conduciendo porque está volviendo a su casa de camino desde Bahía Blanca, que venía pues de tener unas reuniones. Y entonces está conduciendo por la carretera y de pronto, en mitad de la carretera, ya ve a lo lejos que hay un objeto posado en el suelo. Claro, cosa que le obliga a frenar, evidentemente, porque te lo vas a comer con el coche, si no. Y entonces lo va viendo, es un objeto metálico, que como te digo, está posado. Y cuando para, pues se queda así mirándolo dentro del coche como muy confundido, en plan, ¿qué es esto y qué puñetas se hace ahí, no? Tiene, Ujú. ojo a la descripción, ¿vale? Tiene forma de disco, tiene una cúpula transparente o translúcida en el medio y a lo largo de todo el fuselaje, pues tiene ventanillas. Dime si no es el diseño típico de un ovni de los años 50. Es el típico diseño de las caricaturas. Totalmente, pero ¿de dónde Ujú. vienen esas caricaturas? Claro, sí, 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 sí. ¿Dónde se asienta esa iconografía, no? Y entonces, bueno, pues llega un momento que se empieza a curiosear, ¿no? Y acaba saliendo del coche. Y empieza pues como a caminar alrededor del objeto y hasta que ve que hay como una portezuela abierta. ¿Tú qué hubieras hecho en ese caso? Primero tener mucho miedo, pero imagino que si ya no tengo remedio, obviamente me voy a acercar. Pues que el hombre se acaba metiendo Ujú. dentro del objeto. Pero Ujú. también te digo, todo lo que te voy a describir me da la sensación todo el rato de que es como una escenografía que está todo puesto, dispuesto para que él lo vea y que él interactúe con ello, ¿no? Como que ya está Ujú. diseñado con anterioridad. Y lo vas a ver ahora conforme te vaya dando los detalles, ¿no? Entonces, bueno, pues la portecilla es chiquita, entonces se tiene que meter a gatas. Y nada más entrar, pues claro, sale del mediodía, se mete en ese objeto y está todo tan, tan, tan oscuro que no ve nada. Pero entonces empieza a recibir otros estímulos porque no ve nada y empieza a notar que huele raro. Huele raro y él lo acaba describiendo como un olor, una mezcla entre ozono y ajo. Hago hincapié con esto porque es una cosa que vamos a hablar más adelante con otros casos, pero sí que es verdad que el tema del olor, olor es algo mal, a podrido, a azufre, a estas cosas, a ajo, es algo muy característico, por ejemplo, del ámbito de lo paranormal. Que normalmente cuando pensamos en el fenómeno ovni, no sé, naturalmente como que tendemos a separarlo, pero quizás no esté tan separado como nos pueda parecer a priori. Bueno, poco a poco se va acostumbrando a esa oscuridad y empieza a poder ver mejor ahí dentro, ¿no? Entonces se da cuenta de que está en una sala circular justo debajo de la cúpula esta de cristal y que tiene pues más o menos una altura de unos 2 metros. Y en el centro hay como una especie de tele con forma ovoide, que Mm. es algo que a mí también me resulta como muy de diseño cincuentero, ¿eh? Pero bueno. Y justo hay como un asiento que tiene como no sé cómo decirte, como una columna o como un palo que atraviesa el asiento de suelo a techo. Y sobre el asiento hay un hombre sentado. Pero vamos, que el hombre no mueve un pelo, ¿eh? Está Sí. tieso, tieso, tieso. A él le parece, en principio, completamente humano, aunque eso sí, más pequeño, porque lo describe como de 1,5 metros. Es así, chiquito, como te digo, de 1,5 metros, pero igualmente los rasgos los tiene de hombre adulto. Tiene el cabello muy, muy ralo, casi como si no tuviera. Tiene cero vello facial, o sea, tú imagínate al señor sin cejas. Ujú. Y los ojos son un poco más grandes de lo que uno se esperaría. Tiene como una especie de túnica o ropaje, no sé cómo decirte, de color gris y solo deja al aire la cara y las manos. Y está mirando al infinito, con los ojos vidriosos. Como en trance. Sí, como en trance, yo te voy a hacer una comparación un pelín más Ujú. graciosa, que es como un pescado en la pescadería. ¿Vale? Y ahora vas a ver por qué te lo digo. Em, bueno, y con las manos está como sosteniendo unas palancas también, ¿vale? Como que se ha quedado así, le han pillado y le han congelado en un momento que estaba haciendo algo. Como un maquinista, ¿no?
o el Ujú, piloto, quién sabe, ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como te digo, está completamente inmóvil y Enrico, pues lleva un rato mirándole, ve que no mueve un pelo, pues como que se arma de valor, se acerca y le toca así un poco el brazo. Completamente rígido. Completamente rígido. Y entonces se confía todavía más y le toca así la cara. Helado. Completamente congelado. Y Mm. entonces se asusta. Se asusta, dice, pero vamos a ver, ¿este cuerpo está vivo? ¿Está sin vida pero congelado? No, no sabe, ¿no? Y entonces, claro, esto le había... Su atención la había focalizado completamente en esto, pero entonces repara en que hay más cosas de la habitación que no ha mirado, ¿no? Se da la vuelta para ver lo que tiene detrás y en otro tipo de asiento se da cuenta de que hay otros dos hombres igual, Mm. completamente tiesos. O sea, dime hasta aquí si no estoy atendiendo a tus demandas de bizarro. No, pero más allá de que sí, es bastante extraño, sobre todo pensar en ese hombre rígido como si fuese un muñeco. En todo este tiempo, mientras me ibas contando esta historia, me surgió la duda de si el fenómeno ovni se adapta a la circunstancia o evoluciona según el observador, ¿no? Ahí Como si está fuese... la teoría de la distorsión, ¿no? Que habla de un Ujú. agente externo. No, a ver, esto te lo cuenta José Antonio mejor que yo, pero vamos. Eh, Hay un agente externo, ¿no? No se niega la existencia de ese fenómeno, pero ese agente lo que haría es interactuar con la mente del testigo. Conforme a lo que se encontrara ahí, es la imagen quizás que pondría adelante para esa interactuación, ¿no? Es como una imagen que uno está predispuesto a recibir. Quizás, o se ve mucha influencia cultural siempre. Es que estaba pensando justamente, ¿no? Cuando, que le cuento a la gente, acabamos de justamente grabar otro video sobre un tema bíblico y pensaba en esos ovnis de la Biblia, ¿no? Lo que son los Ancient Alien en muchos momentos y que pasan de verse fenómenos astrales a verse en otros momentos de la historia como máquinas más rudimentarias y hoy en día ver el incidente Nimitz que es completamente sin fuselaje, sin ventanas, un dron. Es como que se va adaptando a nuestra cultura, a las cosas que entendemos y nunca sabemos si el origen siempre es el mismo. Ahí está la hipótesis Magonia. Yo siempre pongo un ejemplo que me llama mucho la atención, aparte de la evolución del diseño de lo que vienen siendo los ovnis que comentábamos. Tú te coges un caso, hay un caso de un campesino polaco muy antiguo que no había salido de su pueblo nunca en su vida, y el ovni que ve es un ovni de madera tirado por cuatro palos y cuatro hélices. Sin embargo, si tú te encuentras el caso de un ingeniero que se asoma a mirar dentro de la nave o lo que sea, lo que ve es un portento de la ingeniería. Que no deja de ser como el carro de Dios que ve Ezequiel, ¿no? Que También, no deja de ser, efectivamente. que no deja de ser un carro, este es quizás mucha más parafernalia, pero es que primero se me venía a la cabeza, pero esos carros de los dioses, no se imagino a Apolo y su carro con el que guiaba el sol tirado por caballos, es lo que O los conocían en ese vimanas. momento, los vimanas. Sí, 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 sí. Pero perdón, continuemos la historia que está muy buena. Nos quedamos en este hombre dentro del ovni descubriendo sus ocupantes que son rígidos como muñecos. Se había quedado viendo a los dos que estaban sentados juntos y estos dos tienen una expresión de horror en el rostro. Como que estaba pasando algo y se les congeló en ese momento. No sé cómo decirte. Ahora, mi opinión personal, yo tiendo más hacia que es todo una pantomima. Es todo un teatro representado para el testigo en este caso. Pero bueno, hay un tercer asiento Ujú. y ese está vacío. Cosa que da más mal rollo si cabe, ¿eh? Mm. Porque iba alguien ahí, falta alguien. Precisamente esto lo que hace que empiece como un poco el pánico en nuestro testigo, ¿no? ¿Qué hacen esos hombres? ¿Quién es el ocupante que falta? Igual es el piloto que está fuera y ahora tiene que volver. ¿Dónde está? ¿Me van a pillar aquí? ¿Qué van a hacer conmigo si me encuentran? No, todas esas cosas. Y entonces, en ese momento sale como de arriba una luz de color naranja, lo envuelve todo y Enrico dice, me tengo que ir de aquí por patas ya, ¿sabes? Ujú. Cosa que yo creo que hubiéramos hecho todos. No, imagínate que si no, que el asiento de ese extra sea para vos y quedes como el resto de hombres rígidos para siempre. De película, vamos. Ujú. Y entonces, bueno, ya está afuera, se sube en su coche,
ya retoma la ruta, llega a su casa, habla con unos amigos, les cuenta toda la experiencia, porque claro, el tío está flipando. Dime tú cómo te callas algo así también, ¿eh? Y nada, les convence para que al día siguiente vuelvan a ese sitio a ver la nave. Y los Ujú. amigos le hacen caso, le dicen que sí. Y cuando llegan, resulta que el objeto ya no está. Pero lo que hay es un anillo de cenizas que todavía está caliente. Mm. Yo no te puedo decir si la nave implosionó o qué pasó ahí, pero bueno. Eh, pero asisten a otro evento. Y es que en el cielo aparecen dos Ujú. objetos. Dos objetos que son exactamente idénticos al que se encontró en medio de la carretera Enrico el día anterior. Y al poco aparece uno muchísimo más grande con forma cilíndrica y los otros dos se dirigen a él y cuando van a colisionar, bueno, parece que se funden, pero lo que puede ser es que se hubieran internado, ¿no? Como si eso fuera la nave nodriza. Y nada, lo que te decía, mi sensación durante todo el caso es como que está diseñado a posta para él, lo que me plantea la gran pregunta de quiénes son los que lo han diseñado, por qué han decidido no mostrarse y mostrar esa escena en concreto, y sobre todo, qué buscaban del testigo al internarle en situación tal. Y es que también eso me hace acordar mucho, no me acuerdo si se lo conoce como el efecto Oz, pero es ese efecto de campana de irrealidad, ¿no? Que parece que en el momento del avistamiento no se escuchan sonidos, no se ven nadie cerca, no se ven autos, por ejemplo, en la carretera, estás en total soledad y te enfrentás al fenómeno vos solo. Y es como decís vos, ¿qué es lo que están buscando al enfrentarte a estas, no sé, a estas parafernalias extrañas que no siempre son parecidas, pero que a veces parecen eventos de shock como este, ¿no? Y ahí me estaba acordando del libro, ¿no? De Defendámonos de los dioses, si no me equivoco, de Salvador Freixedo. Quizás esa necesidad de provocar miedo como alimento, no sé por qué se me vino eso a la mente. Es que vete tú a saber, porque lo único que podemos hacer es especular, porque poca más información tenemos. Ujú. Y desde luego es una de los misterios dentro del fenómeno que a mí me resultan más irresolubles y más enigmáticos de todos, no sé cómo decirte, porque es una cosa tan absolutamente extraña y tan absurda, pero luego es una de las características principales de este fenómeno, es lo absurdo. Es que también te hace replantearte el hecho de quién está detrás del fenómeno. Porque si vos decís, buenísimo, me tengo que acostumbrar a que hay una civilización extraterrestre que nos visita. Terminás entendiendo el fenómeno, terminás entendiendo su comportamiento y el hilo conductor para acostumbrarte de alguna manera a lo que está pasando. Pero cuando encontrás casos tan diversos, que algunos sí siguen un hilo, pero hay casos tan extraños que te hacen replantearte, a ver, ¿cuántos nos visitan? ¿Quiénes son? ¿Qué buscan? ¿Por qué tantos fenómenos diferentes? Ahí está el sistema de control del que hablaba Vale, por ejemplo, o los tricksters de los que hablaba John Keel, ¿no? Como que sí que veía que esas entidades, tal vez interdimensionales, tal vez algo, ¿no? Sí tenían como un carácter un pelín más malicioso, ¿no? Porque trickster, ¿cómo lo traduces? Como embaucador, quizás, Ujú, ¿no? sí. Ese carácter un poco más malicioso, pero hasta ahí, ya está. O sea, es que no tenemos más datos, no. Y luego también está el tema de si estaban congelados, porque el testigo no vio absolutamente que estuvieran conectados a ningún dispositivo tecnológico para mantenerles a esa temperatura, pero es que la nave tampoco estaba tan fría como para mantener unos cuerpos congelados. ¿No? Es esa parte absurda que no tiene sentido. Y entonces, ¿qué dices? ¿Les acaban de sacar de la cámara de refrigeración? ¿Eran seres artificiales? ¿Eran maniquíes? ¿Eran muñecos? ¿O formarían parte del atrezzo, como te decía, de toda esa escenificación para que así lo viera Enrico? Y ya está, es un caso que deja muchísimas preguntas, que es súper bizarro y que es súper absurdo. Es que poco te puedo... O sea, todo lo que te diga va a ser especulación. Y aparte la necesidad de, sea lo que sea, que está detrás del fenómeno, que se presente específicamente en esa carretera en La Pampa, para esa persona específica, para mostrarle ese escenario específico, es todo muy extraño, muy incomprensible, porque no le encontrás la intención detrás. No, parece aposta para él.
Y luego Ujú. además parece que el propio fenómeno estaba esperando su vuelta, ¿no? Para hacerle Pero luego ese otro espectáculo en el cielo. bueno, al menos para no mostrar que estaba loco, que sus amigos lo vean. Seguro que eso le importa mucho al fenómeno. Avancemos con la siguiente, que esto está muy bueno. ¿Sigo yo o quieres hacer uno tú ahora? Y ahora me tocaría a mí contarte una que te la mencioné en su momento y que para mí realmente es la más extraña historia de encuentro extraterrestre que escuché en mi vida. Y lo digo en serio. Nos centramos en 1973 en la isla de White, en Inglaterra. Hay dos nenes que están caminando por un campo de golf, curioseando, caminando por pastizales, avanzan un poco más hacia un pantano, que lo tienen que cruzar por un puente, y de pronto escuchan una especie de sirena. Es como una sirena como de policía, como de bomberos, pero que les genera una sensación nostálgica, medio triste. Se acercan, ya un poquito más cohibidos, y de pronto debajo del puente surge una mano que los llama. Una mano que tiene 3 dedos. Los nenes se asustan obviamente, pero ese aura de nostalgia no les genera terror completo y los hace ver un poco más que había ahí abajo. Y descubren un ser que para todo este ambiente un poco lúgubre no tiene nada que ver. Es un ser que tiene un sombrero de copa amarillo. Tiene en lugar de ojos una especie de parche triangular, una nariz cuadrada y otro orificio por boca, que está vestido con harapos verdes y que tiene 3 dedos en las manos y 3 dedos en los pies. Y está desesperado por encontrar una especie de libro que se le cayó al pantano. Está tan desesperado que termina chapoteando en el agua. Y cuando lo logra encontrar, pega un salto titiritesco que parece como los astronautas cuando volaban en la luna o cuando saltaban en la luna. Y así es como empieza la historia del payaso de Sundown. Y eso es ¿Qué algo que opinas? solo puede haber visto un niño. Lo que hablábamos antes, ¿no? De según la persona, según lo que ve. Esa es la típica imagen que solo puede salir de un niño. Es como el caso este en Japón de unos niños que vieron un ser que era como un cerdito de color verde, también que se bajaba de un ovni. A ese te lo No lo tengo que conozco. buscar, ya te lo pasaré. Pero son Ujú. imágenes que dices, esto solo puede salir de la mente de un niño. Y entonces, en ese momento, el payaso extraterrestre se mete en lo que era su choza, su cabaña, una especie de estructura de metal bastante rudimentaria. Y los nenes dicen, bueno, se terminó el espectáculo, nos vamos. Y cuando están saliendo, sale ese payaso portando una caja en la mano a la que salía una especie de cable y un micrófono. Y les pregunta si todavía están ahí. Los nenes se dan vuelta, lo ven, y el payaso saca una especie de cuadro donde escribe: soy Sam de todos los colores. Precioso. La frase es preciosa, oye, muy Entonces unificadora. los nenes ya sin miedo se acercan a él, ven que al menos se pueden comunicar, se ponen a hablar con el payaso y el payaso les empieza a contar un poco de su historia. Ellos le preguntan si era terrestre, él dice que no era humano. Dice que hay muchos como él en el mundo, pero que todos tienen miedo de que los humanos les hagan daño y por eso se esconden, que esos harapos verdes eran lo único que tenía. Se saca su sombrero de copa y muestra unas especies de orejas entre redondeadas y de duende, e intenta comer una valla, pero parece que no sabe bien cómo comer porque como que se la mete en la oreja, le caen los ojos triangulares y empieza a mover la cabeza hasta que finalmente cae en su boca y la termina tragando. Se termina el espectáculo, los nenes vuelven a su casa, hablan con sus padres y lógicamente, te imaginas vos, nadie les cree. Pero fueron tan insistentes estos nenes que un padre tuvo que acompañarlos hacia ese pantano. Y lamentablemente no encontraron restos del bueno de Sam de todos los colores, el payaso extraterrestre. Me parece un caso muy tierno. Pero fíjate, me plantea, porque siempre que se produce una comunicación entre el fenómeno y los testigos, normalmente cuando es con adultos, que es la mayoría de los casos, los temas predominantes son temas de mucha enjundia, ¿no? Son el tema nuclear y el tema del medio ambiente.
Sin embargo, me gusta mucho ver que cuando los ve un niño sí que hay una conversación un poco más normal, por así decirlo, ¿no? Con Ujú. unas preguntas que se contestan sin evasivas, que son más directas, que es todo más simple, no sé, y aparte la ternura, ¿no? De cómo se mueve, lo que hace, así todo como un poco payasete, no sé. Y aparte un caso mucho más sano, pero sobre todo mucho más extraño a lo que estamos acostumbrados a ver en este fenómeno, ¿no? Cuando hablamos siempre de naves, hablamos siempre de seres extraños, seres grotescos, esta vez toma una forma súper amigable. Quizás también como forma, bueno, algo voluntario en el sentido de que muchas veces menciona el propio fenómeno que toma ciertas formas porque no quiere asustar a los testigos. Y al respecto, yo estaba recordando mientras hablábamos de este tema y de cómo vos planteaste la forma más sencilla que se le muestra el fenómeno a los niños, ese paralelismo diferente con el caso del colegio Ariel de Zimbabue, ¿no? Donde este plato volador aparece en el recreo, lo ve toda la escuela, muchos nenes están traumados, pero también ese ser da un mensaje que es el que recién me estabas diciendo. Sí, pero que ese mensaje sí que es pesado, con importancia, y es sobre el medio ambiente. Y vale que había niños de varias edades, pero ahí sí que no. Toda esa parte más simple, no, no, no. Ahí se comporta como en un caso de comunicación perfectamente que podría haber tenido un adulto. Y no sé si sería porque había niños de varias edades, porque también pudo haber habido adultos en ese recreo, imagino yo, que vigilando a los niños. Pero ahí sí que es verdad que en ciertas edades, con esos mensajes tan catastrofistas, normal que luego los niños salieran de ahí con trauma. Pero ese caso también es muy importante porque tenemos no solo múltiples testigos, sino como estábamos hablando, la participación de John Mack y un análisis psicológico de los nenes donde todos hicieron la representación de lo que vieron y había un criterio común. Sí, en Había una entrevistas por imagen, separado, además, que no se estaban ujú, influenciando entre ellos. lo que nos demuestra sobre todo que tiene cierto alto grado de credibilidad del fenómeno, porque cuando haces estas entrevistas por separado y todos apuntan a lo mismo, es que algo vieron. Es imposible que una escuela se ponga de acuerdo para mentir en semejante evento. No, y además que sacarían con eso una escuela, lo que sacarían es hundirse, vamos, económicamente. Pero que para temas serios, otro video. Ahora nos tenés que contar otra historia que nos tenés preparada. A ver, también es tema serio este, ¿eh? Ojo, mira, estábamos hablando justo de la comunicación del fenómeno ovni cuando elige comunicarse con los testigos, perdona. Y entonces, muchas veces nos encontramos que como que hablan el mismo idioma. A veces pueden sacar un aparato que hace como de traductor, ¿no? Le hablan al aparato y el aparato te saca en tu idioma. Muchas veces la comunicación es de forma telepática, pero te voy a sacar dos casos que pueden estar relacionados porque pueden ser los mismos seres que se vuelven a presentar, cosa bastante extraña dentro del fenómeno, por otro lado. O sea, cuando nos salimos del tema de los grises y tal, cuando te vas a tipologías muy, muy específicas y muy concretas, no se suelen repetir, ¿no? Ahí está el caso de Kelly Hopkinsville, por ejemplo, el de los goblins estos, Ujú, sí. que no se les ha vuelto a ver, que siempre es que se sepa, porque igual alguien les ha visto y no lo ha contado, ¿no? Pero en este caso sí podrían ser lo mismo, porque además se identifican con el mismo nombre, con, no sé si eran 15 o 25 años de diferencia entre los casos, ¿vale? Y sobre todo me interesa por el tema de la comunicación. Te comentaba antes que el fenómeno ovni parece estar mucho más vinculado con lo que asociaríamos al ámbito de lo paranormal que lo que podemos percibir en primera instancia. Y justo ayer vi un tuit de José Antonio Caravaca, perdona que le miente tanto, pero es que me gusta mucho el trabajo que hace, ¿no? Que dice lo siguiente: los psiónicos, que creo que son estos que ahora con la mente tratan de invocar la aparición de naves, ¿no? Ujú. Es una nueva versión de los contactados ufológicos de antaño vía Ouija, escritura automática, sesiones de espiritismo, etc. Y me parece que está muy acertado, como muestra un botón, con el caso que te voy a contar. Te voy a contar primero el de la familia McMurray, que les sucede en Inglaterra, concretamente en el condado de Surrey, más o menos a las 9 de la noche del 15 de septiembre del 85, ¿vale?
Van conduciendo. En el coche va David, que es el cabeza de familia, Susan, que es su mujer, y duermen detrás los dos hijos, que tienen un niño y una niña. Y van por una carretera rural. Van solos. Y de repente, el típico encuentro con el fenómeno en carretera. Aparece un objeto en el cielo con forma de disco, bastante grande. De su base parten luces de colores. En el eje tiene ventanillas. Y también emiten desde las ventanillas una luz tan brillante que los testigos tienen que apartar la vista de vez en cuando porque no lo soportan de lo brillante que es. Y nada, no vuela ni muy cerca ni muy lejos, tampoco a mucha altura, va como por sobre las copas de los árboles Ujú. y aparece un segundo completamente idéntico, un segundo objeto. Entonces, a la que aparece el segundo, el primero coge y dice, ah, bueno, mi trabajo es acabado y se va. Y este le sigue todo el camino. Entonces, justo antes de llegar a una población, David decide parar el coche para poder ver el objeto. Y el objeto se para. A la misma distancia que venía llevando con él, se para. Y entonces, nada, le da tiempo a verlo unos segundos y el objeto desaparece. Pasa que durante esos segundos hay algo muy típico que aparece en otros muchos casos, que son un zumbido muy intenso y la sensación muy fuerte de sentirse observado. Al día siguiente empiezan a pasar cosas. Porque toda la familia, bueno, sobre todo los dos adultos, empiezan a experimentar como temas de salud, ¿no? Dolores de cabeza intensos, debilidad, problemas para dormir, pérdidas de memoria. Y David, sobre todo, No, que eso suele pasar también con los temas de radiación, sobre todo cuando las personas se acercan a los objetos. Pero perdón, se me vino a la cabeza, continúa. sí, no, no te preocupes, si estamos de charla. Pero esto sí que no pasa con los temas de radiación, que le salen como unas más marcas circulares de color rojo, pero que cuando desaparece, ponte que la tiene aquí en el brazo, cuando desaparece esta le sale otra en otro lado, exactamente igual. Y esta ha sido durante bastante tiempo, porque el ufólogo que investiga este caso, que es Omar Fowler, le contacta meses después para hacer las entrevistas que pertañen a la investigación y pues en noviembre este hombre seguía teniendo las marcas, le seguía pasando, o sea que estuvo bastante tiempo con esto. Y pues nada, dice, le cuenta al investigador que hay una frase que aparece en su mente que no se puede quitar, que es una cosa como muy recurrente, como cuando se te mete una canción en la cabeza y no te la puedes quitar. La frase es Epsilon 44L 47L. Hmm. ¿Cómo te quedas? No entendiendo nada de por qué le aparecería esa frase en la cabeza, súper extraño. Pero sí es cierto que, bueno, por ejemplo, como lo que estábamos hablando al principio del caso de Rendlesham, si no me equivoco, que es el que estábamos comentando, sí es cierto que pasa mucho eso, ¿no? De que les queda un mensaje en la cabeza, que les produce la escritura automática para descargar esa información. Mira, que me has adivinado cómo sigue el caso, ¿eh? ¿Viste? Bueno, Fowler le convence para hacer una sesión de hipnosis regresiva y ahí recuerda como más cosas que tenía congeladas, ¿no? Le dice a los doctores en un momento dado que estos seres son los guardianes. Y porque este investigador publicó la transcripción de esta sesión, ¿vale? Hay un momento que te lo voy a citar directamente porque es alucinante. David dice, justo por sobre los árboles, guardianes, los guardianes. Y el doctor le dice, ¿quiénes son los guardianes? ¿Cómo sabes que son guardianes? A lo que David contesta, son los guardianes. El doctor le dice, ¿lo sabes, no? Sí. ¿De dónde son? Epsilon. ¿Epsilon? Epsilon 44L, 47L, 44L, 47L. Los guardianes. Como que lo estaba repitiendo en bucle el hombre. Y 4 días después de tener esta sesión, resulta que tiene que ir por la misma carretera por donde le pasó el primer suceso con el objeto volador. Y comenta que siempre que pasa por ahí le da un dolor de cabeza que no se aguanta.
Pero es que en este caso, cuando llega a casa, le ve a su mujer entrar como en estado de trance, como que está fuera de sí, y lo único que hace es coger papel para escribir y como que empieza a hacer escritura automática, ¿no? Porque está completamente en trance y lo que escribe es Epsilon, localización planetaria, cuadrante 12. Función primaria, guardianes de planetas. Observando la Tierra desde el 12 a.C. Desarrollo del hombre hasta principios del siglo XIX casi nulo. Personas claves ubicadas en la Tierra a principios de 1900. Desarrollo hasta la fecha aumentando en un 50%. Todavía no tienen práctica básica de Meotkail. Belicoso que no será tolerado. Todavía divididos en la idea que un único líder supremo. Continuaremos observando e instruyendo a las personas clave hacia la tasa de avance. Recomendar que el avance sea reevaluado en cuanto a la naturaleza de su planeta y que se les permita continuar a la tasa del 50% en lugar de brindarles una cooperación total. Y firma un tal Asmith. Comenta. No, sí, es que en realidad muchas cosas a medida que ibas hablando, pero ¿sabes a qué me hizo acordar? No sé si es una corriente, si es un libro, no lo tengo estudiado, pero eran los aliados de la humanidad. Quizás te suena a vos. No en concreto muchos, con ello. muchos también lo relacionan con el caso Humo, pero no sé si va en paralelo, pero me hizo acordar de ese concepto. Y también, y parece que soy redundante, pero en el caso de Rendlesham, cuando el hombre traduce el binario, el mensaje decía algo así, porque no lo tengo anotado, no fui previsor, año 8100, estudio planetario, estudio de la humanidad, algo así, y ahí es cuando daba unas coordenadas y hablaba de la isla de Jai, Brasil, ¿no? Que vamos en paralelo a lo mismo. Este detalle es casi idéntico a lo del caso de Rendlesham. Uh-huh. Es tremendo. Y además yo me quedaría con varios datos, ¿no? Como que dicen que llevan supervisando la humanidad desde hace unos 2000 años, cosa que encajaría perfectamente con la teoría del antiguo astronauta. Esta palabra rara que ha salido del Meotkail, ni idea de lo que puede ser. Pero ibas a comentar, dime. No, bueno, esa palabra me suena a Merkaba. No sé por qué, que también en muchas corrientes se asocia ese Merkaba con las naves energéticas o de luz de estos seres. Y vos citaste una firma que no recuerdo el nombre, pero me hizo acordar a Ashtar-Sheran, ¿no? También como para empezar a hilar un par de... Sí, no, pero no, yo creo que esto está completamente separado, a no ser que se haya visto influido el testigo, que también puede ser porque lo de Astar es muchísimo anterior, ya estaría en el lore culturalmente y siempre puede haber sido una influencia. Me llama también mucho la atención lo de las personas clave, ¿no? Y lo de la tasa de desarrollo, ¿no? Como que no van a hacer nada hasta que no alcancemos cierto porcentaje. Y por un lado, también remarcar que cómo inicia el encuentro es la típica estampa de un encuentro ovni en carretera, ¿no? Es por la noche cuando el testigo está solo, en carretera apartada. Y con 2 personas adultas como testigos, ¿eh? No solo una. Que deja gran cantidad de secuelas físicas y que también David manifestó al investigador haber tenido experiencias extracorporales, ¿no? Como que tenía viajes astrales mientras dormía justo después del incidente, lo que linkea, por ejemplo, esto no es una cosa ajena al fenómeno ovni. Te menciono, por ejemplo, el caso de Judy Doherty, que experimentó un fenómeno de bilocación en el que ella estaba a la vez en 2 sitios. Estaba dentro de la nave y fuera, viendo cómo se llevaban una vaca y le hacían cosas a la vaca dentro de la nave al mismo tiempo. Es un caso que tengo en el canal, un vídeo muy antiguo. Pero sobre todo, tengo que destacar lo de la escritura automática, que es algo que podríamos relacionar más con el fenómeno del contactismo, de lo paranormal y de todo esto. Que en los casos luego más modernos sí que es una cosa como que ya no pasa tanto, es como que ya se comunican directamente, pero sí que es verdad que hacia atrás era una cosa que ocurría con más frecuencia. Y bueno, el libro de Urantia no fue escrito supuestamente en escritura automática.
Sí, pero el libro de Urantia podemos hablar en otro vídeo porque es una invención que se No, ve claramente, vamos. sí, pero es esa reminiscencia que me van apareciendo de estas cosas que con... Igual lo que más me llamó la atención fue esa perpetuidad del caso de que el hombre cada vez que pasaba por ese punto exacto le dolía la cabeza, como que terminó habiendo una conexión, ¿no? Entre caso, lugar, la persona. Sí, esas zonas ventana que se llaman, ¿no? Que Ujú. son más propensas a. Y sobre todo el tema de los guardianes, que quizás estoy aquí hilando muy fino, ¿eh? Pero tal vez lo podríamos relacionando con el tema de los vigilantes en términos bíblicos, ¿no? Y que, claro, porque eran esos vigilantes también los que transmitieron ciertos conocimientos a la humanidad y los que estaban velando por ella en cierto sentido, cosa que no habría gustado. Y por eso de ahí todo el lore de los ángeles caídos, pero ya es especulación, obvio. Y bueno, pues hasta aquí este caso, pero es que tengo otro que sucedió antes. Ujú. Y que tiene las mismas características o parecidas. Tú ahora me dices qué opinas, pero los seres se llaman a sí mismos los guardianes también. Mm. Cosa que me resulta en extremo interesante. Pero bueno, en este caso nos vamos a Australia y nos ponemos en el 1965. Y tenemos al matrimonio Smith, que no es su nombre real, es el que les da el investigador para mantener el anonimato, que por cierto es el mismo investigador, es de nuevo Omar Fowler. Y este matrimonio tiene 3 hijos y se acaba de mudar desde Gran Bretaña, creo que era, hacia Australia, a la zona de Wyndham, en un parque de caravanas que está al lado de un lago. Y bueno, pues cogen la costumbre de salir a pasear al lado del lago todas las tardes. Y cuando llegan, hay un programa de radio, de la radio local que les gusta mucho y que lo escuchan siempre que vuelven. Y resulta que el sitio desde donde se emite ese programa, te ríes, cuéntame, porque... No, no, perdón. No, te Ah, estoy vale. escuchando y... Digo, igual estás pensando en otro caso para relacionarlo. No, en realidad estaba pensando en varios temas respecto a estos casos y lo único que se me venía a la cabeza me causó gracia el tema de la radio, del programa, de esa situación familiar cotidiana. No, estaba pensando en cuántas veces el fenómeno ovni termina pasando de familia en descendencia, ¿no? Pero simplemente era un pensamiento que se me vino a la cabeza y me disculpo por No, no, interrumpirte. no te disculpes, hombre, pero se te veía en la cara que estabas hilando algo en la cabeza. Bueno, pues resulta que el programa este de radio se emite desde una antena que está al otro lado de la carretera, o sea, que es que está al lado de su casa. Y resulta que se dan cuenta de que todas las semanas, cuando se emite el programa, exactamente a la misma hora aparece una interferencia, como un sonido de estática. Mm. Y entonces, claro, les da mucha curiosidad, lo hablan entre ellos, piensan que igual es porque justo en ese momento está algo pasando cerca de la torre y que por eso causa la interferencia. Entonces se preparan para el siguiente programa y justo cuando se acerca la hora salen de su casa con unos prismáticos, apuntan hacia la torre a ver si ven algo. Y hacen muchos intentos, que no pasa nada, hasta que llega uno que sí pasa algo. Y ven 3 objetos voladores con forma alargada que emiten luz, que van cambiando de color. Se quedan muy extrañados, lo piensan mucho, y de todo esto, ¿tú qué decidirías hacer en un caso así? Primero me llama la atención de que estos objetos justo lleguen para la hora del programa, ¿no? Como si también les llamara la atención, les interesaría. Y yo sí, creo que como te dije primero tendría un poco de miedo, pero después más allá de eso, y la curiosidad te gana. Yo al menos intentaría, depende del momento, en ese momento me imagino no se podía grabar, pero intentar documentar el evento, intentar quedarme viéndolo, ver cómo interactúa esos objetos que están buscando. ¿Vos qué harías? Es bastante lógico, yo creo que haría lo mismo, tratar de documentarlo de alguna forma. ¿Sabes qué hace este matrimonio? Se van para allá. No, ellos quieren comunicarse con esos objetos. Entonces deciden que van a hacer la ouija cuando pasen. Qué Claro, cosa más extraña. ahora te extraña, pero tú piénsalo bien. Antes era una forma como bastante habitual para establecer comunicación con el fenómeno, que bebe pues de todas estas sesiones espiritistas que se hacían en la Europa del siglo XIX, ¿no? Ujú. Y ahora quizás esto no se ve tanto, pero hubo un tiempo en el que sí. O
también ha pasado mucho, y lo comentaba, por ejemplo, en muchos casos John Keel después de todo lo de Point Pleasant con el Mothman, que algunos testigos, después de haber tenido avistamientos, después experimentaban fenómenos de poltergeist en sus casas. O sea, es que es una cosa alucinante. Bueno, ¿Sabes qué? Tengo un libro, una novela, que vamos a hacerle publicidad. Se llama, la estoy viendo ahí, Invasores, de Alejandro Agostinelli. Es una novela que pasa acá en Argentina. La leí hace un tiempo, quizás me estoy equivocando la trama. Pero justamente trataba de eso, de un contacto a través de la Ouija con unos seres. No me acuerdo si era Ouija o era la copa, pero va más o menos por el mismo hilo conductor. Con unos seres que prometen una muestra de vida, una muestra de existencia, y si no me equivoco termina apareciendo una nave extraterrestre o una nave espacial sobrevolando el obelisco de Buenos Aires, Tata, acá en Argentina. Y entiendo que justamente es un caso documentado. Lo leí hace mucho, por eso justo me vino a la cabeza y estaba viendo si lo tenía. Pero vamos justamente a lo mismo, a ese contacto de una forma que hoy sería poco convencional. pero que sin embargo no es algo inaudito, como tú mismo me Ujú. estás Sí, sí, relatando, sí, ¿no? sí. Y Sí. entonces, bueno, hacen otra vez un montón de intentos y llega un momento que contestan. Y lo ¿Y qué le primero que dicen? les preguntan es, Ujú. ¿quiénes sois? Y la primera vez que les preguntan esto, contestan, sí, Z y latina. Sí, ya está. Sí, A la segunda vuelta que les preguntan esto, les contestan que son la gente del cielo. bien. Hacen un montón de sesiones, ¿eh? No tienen solo una comunicación, entonces les da tiempo como a tener varias conversaciones con ellos. Y en unas, la gente del cielo les dicen que son los guardianes de nuestro planeta y que llevan Ajá. visitándonos varios milenios. Datos que cuadran totalmente con el caso de los McMurray que te acabo de contar. Les dicen también que han aterrizado varias veces en la Tierra, que viven más cerca de lo que pensaríamos y que no tienen nombres individuales, sino que se mueven como por títulos. Esto me hace acordar cuando te lo mencioné, ya vi que no te gusta el tema, pero igual justamente porque no te gusta me gustaría que hagamos otro video respecto al caso Humo, porque a mí tampoco me termina de cerrar, pero tiene cosas muy interesantes. Y Vale, eso me pero yo tampoco hizo... soy tan experta, en el No, caso. Es pero que es nos, tan to- gigantesco que es... nos tomamos el tiempo y lo investigamos. Sobre todo porque, ¿sabes lo que pasa? Que con el caso Humo, para quien no lo conozca, también tienen un video en mi canal al respecto, pero es un caso que viene proliferando desde la década del 50, con un contacto constante de diferentes medios. Y entre esos medios se terminaron, ¿cómo se llama? Se terminaron actualizando, se abrió una cuenta de Twitter estos supuestos extraterrestres, siempre que hay que dejarlo como supuesto. Pero es muy interesante porque en esta cuenta de Twitter, una vez, también tienen un video para estar apareciendo, dejaron una especie de historia planetaria de nuestro planeta y de cómo hemos interactuado con diferentes... Algo se acaba de caer. Se había caído una planta de una ventana, así que con el corte este retomamos sin problema. Por hablar de ovnis. ¿Viste? Se manifestaron. Eh, A ver, voy a poner Fijo, algo. vamos. Después de este corte, seguimos con el video. Eh, bien, vamos a ver si me concentro o no. En uno de sus tweets nos dejaron lo que sería la historia de la humanidad con respecto a diferentes contactos que se tuvieron con diferentes razas. Y justamente nos hablaban, con esto de los guardianes, de la visita de diferentes razas, hablan de los taurinos, de los draconianos, de los grises y de cómo fueron interactuando con la humanidad. Me hizo pensar en eso, ¿no? En esos años que venimos recibiendo visitantes que parece que varios contactos nos vienen hablando de esa perpetua vigilancia que estamos teniendo. Me pareció muy parecido a lo que estabas contando. Su similitud la tiene, pero ya sabes que yo con ese caso tengo fuertes opiniones al respecto. No, igual yo también, pero no deja de ser interesante la información que se va comentando. Ya lo vamos a hablar en otro video, pero yo no estoy seguro que sean extraterrestres. A veces pienso que incluso puede ser personas que están filtrando información, a veces pienso que es un enorme bulo, pero siempre hay que dejarlo en esa cajita de posibilidades que no hay por qué descartar. Me pasa a mí exactamente igual que a ti con el fenómeno en general. Como que
no me adhiero a ningún dogma y como no me adhiero a ningún dogma, tengo esa libertad, me permito, de cambiar de idea conforme según viendo nueva información o voy aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Y precisamente por ser un misterio es que no tiene solución, no vamos a pretender tenerla y entonces podemos ir pensando cosas e ir evolucionando también en nuestro pensamiento. Y es que aparte como investigadores siempre tenemos que atenernos a ese doble pensar y al mismo tiempo al camino medio que decía Buda, ¿no? En no nunca inclinarnos a ningún lado, sino que siempre mantener el temple de que todo es posible, todo es investigable, todo es cuestionable y no cerrarnos a una verdad. También lo decía Aristóteles, Ujú. que la virtud está en la templanza. Bueno, te sigo contando. No, por favor, sí, que nos fuimos por las ramas. Bueno, resulta, sí, no, pero me gusta esto de irnos por las ramas, ¿eh? Resulta que cuando hacen estas sesiones de Ouija, curiosamente siempre los niños caen dormidos, pero como troncos. Y entonces los padres se pueden centrar bien en las sesiones, no tienen que andar cuidando de niños pequeños, ¿no? Y la pareja empieza a proponer la idea de un encuentro a estos seres, de hacer un encuentro. Ellos primero se niegan. Les dicen que son muy grandes y que al verles se van a asustar. Ujú. Pero al final el matrimonio continúa insistiendo y al final pues estos seres parece que transigen o es todo un acting, ¿no? Como para parecer que no, pero que ya lo hubieran pensado, no sabemos, ¿no? Entonces, en aquel primer encuentro, el matrimonio se presenta, era también en un sitio cerca del lago, se presentan en el sitio y hora acordados y ven algo volar, pero no aparecen los seres. Y luego, pues se quedaron pensando si igual era un avión y los seres no aparecieron porque estaba el avión ahí molestando, ¿no? Ujú. Entonces, en la siguiente sesión que hicieron de Ouija, les dijeron los seres, no venir, avión de observación, id ahora al lugar acordado. El matrimonio sale corriendo de la casa, otra vez van para allá, y cuando llegan, se quedan congelados. No pueden mover un pelo, se quedan petrificados, algo que por otro lado también es muy típico de ver en varios casos que Ujú. relatan los testigos. Y a cierta distancia pueden ver una figura humanoide, está vestida con un mono, es de color negro, tiene complexión atlética y está tieso, no se mueve, está al lado de un árbol. Y llega un momento que se lleva la mano a la cintura, tiene un cinturón, toca algo y desaparece. Y en el momento que desaparece, el matrimonio se puede volver a mover. Pero ellos también reconocen que no saben si es que estuvieron petrificados o si es que fue el miedo, ¿no? Que te deja congelado muchas veces. O si fue una especie de defensa, ¿no? Que tienen esos seres. Es que mientras contaste eso de que ellos dijeron que no querían que los viera porque se podían asustar, hasta me hizo recordar a tantos pasajes bíblicos de los que se habla de los ángeles y de cómo no se quería mostrar o se mostraron de una forma más amigable y aceptable para no revelar su verdadera identidad o verdadera forma. Pero no solo Los Ángeles, es que hay muchos otros casos en los que también el propio fenómeno admite que se está poniendo un disfraz para no asustar al testigo. Y retomamos pues lo que hablábamos de la mente del testigo interfiriendo con lo que el propio testigo ve, ¿no? Y el payaso que contamos recién. De por Efectivamente. qué un ser o una raza sería así. ¿Qué sentido, no? Tendría tener ojos como parchecitos de tela. ¿Qué sentido biológico tiene eso? ¿Qué funcionalidad práctica? Es que tampoco sabemos qué sentido podrían tener en otro planeta. Los diferentes caminos de la evolución, pero sí. Muy Evolución extraño. en tejido de vestir, de ponerse. Bueno, pues resulta que, yo continúo, para no perder el Sí, hilo. sí, 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 sí. Resulta que se acercan al árbol donde estaba la figura y midiendo, dicen, pues no que el tío este tenía más de 2,5 metros de altura. Porque claro, como tienen el punto de referencia del árbol, lo pueden Ujú. ver. Entonces, lo que llama la atención de este caso es que se llaman, se identifican como los guardianes, como en aquel otro caso de 20 años después, que pese a que han pasado en dos extremos distintos del mundo, que estamos en Reino Unido y estamos en Australia, recordemos que estos testigos de Australia se acababan de mudar desde Reino Unido, que no sé si tendrá algo que ver,
Y que no deja de ser el Commonwealth o hasta parte de un... Sí, de una misma estrato cultural, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y sobre todo, lo que yo más quiero remarcar de estos dos casos es cómo se interconectan con el ámbito paranormal, ¿no? Que lo que hablábamos, no está tan separado. Nos parece, lo separamos mucho cuando queremos investigar y estudiar el fenómeno ovni, quizás no deberíamos de separarlo tanto, porque si te pones a ver casos y a estudiar casos, hay muchísima más esta de lo paranormal de lo que te podrías figurar. O sea, para ponerte un ejemplo tonto, ¿no? Lo que me hablabas antes del factor Oz, que en español se suele llamar campana de irrealidad, es Ujú. algo que se viene describiendo en leyendas no solo con el fenómeno, en encuentros con lo sobrenatural, en cuando te encuentras almas o comitivas de almas en el bosque por la noche, en cuando te encuentras con hadas, que recordemos la idea de las hadas que tenemos, dulces con esas alitas tan monas, no es la que se tenía en la época medieval, por ejemplo, eran unos seres que robaban niños, a los que se temía, que tenían una moral muy ambivalente y que cuando la Ujú. gente tenía encuentro con ellos dejaban de oír todos los ruidos del bosque, veían controlada su voluntad e instintos, que es algo que también pasa con el fenómeno, y así podríamos seguir largo y tendido. Sí, también estaba justamente pensando respecto a esto de las hadas, que es muy interesante cómo los fenómenos naturales o los seres elementales también es algo que se encuentra en todas las culturas y que tienen ese factor también de que aparecen y desaparecen como si viajaran entre dimensiones. Y me hizo pensar que hoy en día estamos viendo en este revival del fenómeno ovni y en este camino a una supuesta desclasificación, como gente de muy alto rango están hablando más que extraterrestres de interdimensionales. Y ese gris de interdimensionales toca muy de cerca el fenómeno paranormal. Porque si vos hablas de un espíritu, pertenece a nuestra dimensión, pertenece a otra. ¿Por qué es etéreo? ¿Por qué lo podemos contactar con estos medios que estás diciendo vos? Y si el fenómeno extraterrestre, en el germen de la palabra, que es de fuera de la Tierra, es también interdimensional, ¿por qué no poder contactarlo con estos métodos que decís? Pero explicaría también todas estas cosas tan irreales que vemos con el propio fenómeno de los objetos voladores, que por ejemplo Ujú. cambian de forma en el cielo muchas veces, o se separan en varios objetos, se vuelven a fusionar, y esto también tendría mucho más sentido con un tema dimensional que con un tema de seres venidos de otros planetas. Igualmente, ese amplio catálogo de seres que te digo que solo se presentan en un caso, porque sí están los dracos, los grises, los nórdicos, por cierto, típico arquetipo del ángel, ¿no? Ujú. En una sociedad cada vez más atea, que se separa cada vez más de la religión, puede ser que mantengamos los mismos arquetipos de alguna otra manera, pero eso es otro tema que también podemos hablar en otro vídeo. Pero tiene mucho más sentido en ese abanico de seres que es que no sean de 500.000 planetas distintos tampoco, ¿no? Que sean de otro plano. Sí, creo que pasó un pelo de gato volando por aquí hace un momento. No hay problema. O es un orb o un rod. No creo. No, pero igual hasta estaba pensando en el concepto científico de los plasmoides. No sé si lo conoces, lo recuerdo un poquito ahí de memoria, pero era esa especie de otro estilo de vida que podría vivir en nuestra atmósfera hecho de plasma. Y también me hizo acordar a una cámara que no me sale el nombre, pero que supuestamente era capaz de ver estos tipos de figuras plasmáticas o de luces en el cielo que no están visibles a la simple vista. Que si te acordás el nombre me ayudas mucho, si no lo voy a buscar y aparece en pantalla. Pero Pero sí sí, que sí, sí, sí. recuerdo que de unos seres de tipo atmosférico hablaba hace ya mucho tiempo Charles Ford en su Mm, libro de los condenados. librazo. Es algo que viene de tiempo A. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero realmente son historias increíbles y que sobre todo lo que más me queda de todo esto es que si bien hay un fenómeno que quizás sea el que más nos interesa porque es que nos da más herramientas para explicarlo, que es el tradicional, es el de las naves, es el de los seres grises, el de la intención, también hay un abanico enorme de casos extraños que rompen la lógica y rompen el concepto que tenemos de realidad, que también hace mucho más rico este fenómeno
y da muchas más razones para intentar comprenderlo. Precisamente, quizás un rasgo definitorio de lo que es el fenómeno es precisamente si tiene algún componente absurdo. Hasta ese punto es importante la característica de lo absurdo dentro del fenómeno. Yo creo que la moraleja que nos deja esto justamente es la amplitud del fenómeno. Es lo interesante que se puede volver, lo que no siempre es la tradicionalidad de estos objetos, estos encuentros con grises, esto que ya estábamos hablando otra vez de lo que es esta charla un poco menos seria. Bueno, es lo mismo, que sea menos serio, que sea un poco bizarro y que nos muestre diferentes cartas de las cosas que nos podemos encontrar en esta extrañeza que es lo desconocido en general, ¿no? Pero creo que con esto es un lindo cierre. Hemos tenido una charla muy interesante con muchas historias realmente extrañas que nos trajiste, que sé que a más de uno nos va a dejar sorprendidos como nos dejaste con esta investigación. Y te doy la oportunidad de cerrar, de contarnos de nuevo sobre tu proyecto, así toda la gente va a verlo. Nada, primero darte las gracias, Sebas, por invitarme. Me lo he pasado genial. Me parece que se nota el buen rollo que nos traemos entre los dos, ¿no? Y lo cómodos que estamos como para seguir conversando. Y de forma muy natural también. Mi proyecto, ya te digo, tengo mi canal que es A Enigma, que es un canal más centrado en el fenómeno, en los misterios y demás. Si bien creo que es un canal que está ya muy señalado dentro de la plataforma. Y bueno, estoy haciendo el experimento con el canal A Enigma 2. Más bonito, de no decir palabras malas que no le gustan a la plataforma y demás, para yo testear ciertas cosas, ¿no? Sobre cómo funciona el algoritmo. Es un proyecto que acaba de iniciar, al que le estoy poniendo muchísima ilusión. Tengo una editorial de temas alucinante que estoy segura de que a la gente les va a encantar. Y nada, si queréis pasaros, daros una vuelta y si os gusta, suscribiros. Háganse el favor todos, vayan al canal A Enigma 2, que además tenemos otra colaboración juntos en ese canal donde hablamos de Ayerá y seguramente se van a venir muchas más. Acompañan a Sonia en este nuevo proyecto y ya sin mucho más, como decimos siempre, muchas gracias por su atención. Y nos vemos en el siguiente.